Hola, ¿cómo están? Un saludo desde casa, agradeciéndoles que nos permitan llegar también a sus hogares por este medio, extrañándoles, pero orando desde acá por el bienestar de ustedes, de sus familias y sosteniéndonos los unos a los otros en este tiempo. Tiempo donde muchas preocupaciones pueden haber empezado a embriagar nuestra mente, pero también un tiempo donde el Señor nos habla y así como en las épocas anteriores les decía a su pueblo, yo estoy con ustedes, no teman, es la misma manera en que el Señor nos sostiene en este momento. Vamos a una historia que se remonta muchos años atrás, exactamente 25 siglos atrás, acerca del pueblo de Israel. Estaban en su territorio y tenían un majestuoso templo que había construido el rey Salomón. Un templo que representaba para ellos la presencia de Dios en medio de ellos. Pero los vecinos que le rodeaban, esos pueblos vecinos que querían atacarle, invadirle, empezaron desde tiempo atrás a ejercer mucha influencia sobre ellos. Influencia de su cultura pagana, de adoración a otros dioses, y su pueblo estaba corrompido. Empezaron también a corromper el templo y a tener prácticas de adoración hacia esos dioses de sus vecinos. Entonces llegó un momento en que el Señor, después de mucho tiempo de advertencias a que se volvieran a Él, permitió una invasión a su nación. Una invasión a cargo de Nabucodonosor, quien dirigía el imperio, el reinado de Babilonia, y los llevaron al exilio. Sacaron a los principales gobernantes de esa ciudad, a la gente más poderosa, con mayor dominio económico, pero también aquellos que desempeñaban un arte específico, un arte en particular, y los llevaron cautivos. Durante 70 años estuvieron viviendo allí. Cuando estuvieron allí, el Señor les encarga, vayan, establezcanse en esa tierra, empiecen a hacer familia, a construir sus casas, a tener hijos, a criarlos. Estén dentro de esa cultura, pero no se dejen permear por esa cultura. Pero llegó el momento en que Dios les dio el llamado de regresar de nuevo a esa tierra donde vivían y la cual les pertenecía. Se las entregaba nuevamente. Pero cuando iban a salir de allí, Dios les da una orden muy específica y les dice, cuando lleguen allí, encárguense de construirme mi templo, mi casa. ¿Y a qué se refería Dios? Que cuando llegaran a ese nuevo lugar, se concentraran en él, no lo dejaran por fuera, empezaran allí a establecer todo aquello de Dios que ellos traían desde sus raíces, desde sus inicios. Pero ¿qué sucedió? Este pueblo regresa a este lugar. Inicialmente comenzaron a desarrollar el templo, a reconstruirlo, porque el templo de Salomón había quedado completamente destruido, estaba en ruinas, al igual que la ciudad. Pero empiezan a reconstruirlo y llega un momento en que era tan ardua la labor, porque estaba tan hecho pedazos que el pueblo se desanimó. Además, porque también tenían todavía la opresión de los enemigos vecinos y la gente que había quedado en ese pueblo que no había sido llevada a cautividad, las que de continuo les infundían un mensaje de desánimo. Pues eso sucedió. El pueblo en ese momento comenzó a desanimarse y se empezaron a concentrar en sus actividades diarias para poder subsistir, empezar a sostener a sus familias, salir adelante, y comenzaron a avanzar, a progresar, a obtener mayores recursos, y se dedicaron a construir sus casas. Y aparte de que hicieron casa para ellos, se dedicaron a adornarlas, porque la palabra dice casas artesonadas, casas con mucho detalle, con mucha dedicación, con mucha preparación, para hacer de estas casas, además de bonitas, confortables, un lugar de reposo, de refugio, donde pudieran tener paz, tranquilidad. ¿Qué pasó?
con este pueblo? ¿Dónde ocurrió ese desvío de su corazón? Pues dejaron las cosas de Dios y a Dios a un lado y se concentraron en sus propias cosas. Todo que se redujo al orden de sus prioridades. Y no sé si eso nos suena familiar para nosotros en este momento, en la manera en cómo hemos vivido nuestra vida. Una vida donde siempre estamos requiriendo un poco más de tiempo, donde necesitamos un poco más de espacio. A veces tenemos nuestras agendas organizadas con una cantidad de listas de cosas por hacer y se nos llega al final del día y para muchas de ellas quizás no nos alcanzó el momento adecuado para hacerlas. Y así sucedió con ellos, tal cual como nos pasa a nosotros el día de hoy. Empezamos en nuestra rutina cotidiana a correr, presurosos, corriendo tras nuestros oficios, tras nuestras responsabilidades, tras nuestros anhelos. Y también se nos ha quedado algo por fuera de nuestra rutina o alguien por fuera de nuestra rutina. Ese tiempo especial en que debía ser el primero de nuestro día para dedicárselo a Él. Y así van pasando los días y quizás los vamos acumulando, pero Él no aparece en nuestra lista de tareas. Entonces, Dios al ver esto, le habla a su pueblo y se dirige al pueblo hablándole desde las autoridades civiles, desde las autoridades religiosas y al pueblo en general. Y tenía una voz escogida para ese momento y era el profeta Ageo. El profeta Ageo fue el primer profeta que existe después de esa época de exilio. Y le dice en Ageo 1 de la siguiente manera: así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien. Y esta palabra meditar se refiere a ese análisis profundo que debemos hacer acerca de nosotros mismos. En este momento no debemos enfocarnos tanto en analizar la situación y todos sus componentes, porque son muchos, sino que sea un tiempo adecuado para empezar a evaluarnos a nosotros. Si hay algo que debemos rescatar en este tiempo, si hay algo que debemos apreciar, tomar en cuenta, no dejarlo pasar por alto, es que es un tiempo adecuado para tomar este reposo que el Señor mismo nos está dando y sentarnos con mucha honestidad a evaluar nuestros corazones, a evaluar los deseos más profundos que están allí albergados, averiguar cuáles son nuestros sueños de vida, quizás en los cuales Dios no aparece en ningún lado de ese panorama, a evaluarnos respecto a muchas decisiones que hemos tomado, que quizás hayan sido consecuencia o tengan como consecuencia situaciones difíciles que estemos viviendo en este momento, aparte de esta crisis del coronavirus, en las cuales no le consultamos, no sacamos un tiempo para orar a ver cómo nos podía dar guianza el Señor respecto a esto. Es un tiempo, meditar se refiere para ir a lo profundo, escarbar en lo profundo y que pueda salir, tener luz aquello que está allí guardado. Como te decía, esos anhelos profundos del corazón, pero también que se puedan evidenciar esos malos hábitos, esas malas prácticas, quizás
eso que has estado haciendo, con lo cual no solo no agradas a Dios, sino que dañas a otros, por lo general a los tuyos. Pensemos en esto. El Señor continúa diciéndole a su pueblo: ¿sabes qué pasa con ustedes? Están sembrando mucho, pero recogen poco. Comen y no quedan saciados. Beben, tampoco quedan satisfechos. Se visten y no se calientan con la ropa que se ponen. Pues algo similar puede sucedernos a nosotros en estos momentos. Cuando decimos: me esfuerzo tanto trabajando, pero apenas recibo la paga por mi trabajo, me rinde tan poco el dinero. O porque si le pongo tanto empeño, tanta dedicación, tanto esfuerzo para realizar esta labor o para emprender esta nueva idea que tengo de negocio o para sacar adelante la empresa. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué cuando creo que voy adelantando llega un tropiezo a mi vida que me pone un alto, que me pone un freno? Y el Señor nos dice: mira, exactamente, ponle un alto, ponle un freno y mira si en todos esos planes de vida tú me has incluido. Mira si en esos planes de vida yo voy tomado de tu mano o tú me has dejado atrás. El Señor repite ese llamado nuevamente en el versículo 7. Dice otra vez: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y mira, ese Jehová de los ejércitos se refiere Él desde su posición de supremacía, el que gobierna, el que está por encima de todo, el que es soberano. Medita sobre tus caminos. Así que lo primero que tenemos que hacer es meditar. Evaluemos las áreas de nuestra vida en que, así como ese pueblo que fue llevado cautivo porque el enemigo le sitió, evaluemos en qué aspectos le hemos cedido lugar al enemigo, qué áreas de nuestro ser hemos descuidado y hemos permitido que el enemigo venga e influencie y empiece a hacernos tambalear respecto a esos principios, a ese conocimiento que tenemos acerca de Dios. El Señor le da 3 instrucciones a su pueblo. Y tómalo para ti, justo en este momento, porque la palabra no se aplica únicamente y precisamente para la época en que nos la está mencionando. Entonces el Señor les pone un alto y les dice, versículo 8, subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. 3 instrucciones en este versículo, 3 instrucciones para que esa presencia y ese lugar del Señor en tu vida, en tu casa, sea restablecido. La primera instrucción, subir al monte. ¿A qué hace referencia? Específicamente, imagínate una montaña. Una montaña, tú estás viviendo en un valle y la montaña queda en un lugar apartado. Subir al monte se refiere a tomar distancia. Necesitas apartarte, necesitas tener un aislamiento, necesitas separarte de tu cotidianidad e ir ¿a dónde? A un lugar más alto. El Señor nos pide, ven, salte de tu cotidianidad, salte de tu rutina, salte de ese hábito que estás teniendo de vida y ven a un lugar donde puedas buscarme. Subir al monte significa ir a encontrarse con la presencia de Dios. En su palabra hace referencia a cómo Dios llamaba a muchos de los personajes bíblicos que encontramos a que subieran al monte. ¿A qué? A tener un encuentro con Dios, como hizo con Moisés, que lo llevó a tener un encuentro con él cara a cara. En el monte Dios da su palabra, Dios da las directrices a su pueblo, Dios le da la dirección hacia dónde van a ir, da sus instrucciones.
En el monte también el Señor les manifestaba a sus hijos su gloria. Entonces, vamos, ese llamado es, ven a su presencia. Empieza a establecer esos tiempos de oración que quizás habías perdido o de pronto que aún hasta ahora no has empezado a cultivar. Es una invitación para que lo hagas. Si apenas tú estás de pronto escuchando acerca de Jesús, es una invitación maravillosa en este momento a que venga a tu vida, a que le permitas a Él formar parte de tu cotidianidad y a que puedas establecer una relación con Él. Así que empecemos a poner las cosas en orden. Saquemos este tiempo con Él. Si ya lo tenías, pues intensifícalo. Ve un poco más allá. Volvamos a la oración, volvámonos a buscar su presencia. Segundo punto, tomar madera. O sea, ¿de qué te vas a proveer para edificar la casa de Dios? Y en su presencia, justo en su presencia, Dios empieza a través de su Espíritu Santo a revelársete, a darte una guía, a darte la provisión a través de su palabra, esa palabra en la cual te vas a fundamentar, esa palabra a través de la cual va a empezar a crecer tu fe, te vas a arraigar, es la palabra a través de la cual tú vas a poderte sostener en estos momentos donde toda esa información que está llegando a tu mente, que penetra a través de tus oídos, de tus ojos y que nos está saturando, pero que a la vez empieza a llenarnos de más incertidumbre, de más temor y tambalea nuestra fe. Pues cerremos un poco nuestros oídos, la entrada a nuestras casas, a nuestra vida, de tanta información que mucha de ella es verídica, pero mucha más no lo es. Seleccionemos un poco esa información y en los tiempos en que nos dediquemos a Dios, busquemos cuál es la información, cuál es el mensaje de Dios para nosotros que está contenido en su palabra. Una palabra que nos da aliento, que nos da fuerza y que nos dice, no temas, yo estoy contigo y nunca te dejaré. Desde sus inicios, desde que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y estaba en el éxodo en el desierto, Dios ha llamado a su pueblo a que le construyan casa, a que le dediquen un tiempo. Desde ese momento empezaron a practicar una fiesta solemne, una celebración que se llama, se llama, porque la sigue practicando el pueblo judío, muy especial. Tiene un trasfondo muy especial y es la fiesta de las cabañas o el Sukkot. Empezaron a construir pequeñas tiendas donde la familia se reunía para dedicarse un tiempo entre ellos, a compartir, a apreciarse, a disfrutarse, pero un tiempo con Dios, de su familia con Dios. Y es lo que se sigue haciendo hasta el día de hoy. Es un tiempo que debemos aprovechar. Miren, estamos justo en un aislamiento donde la mayoría, por fortuna, estamos reunidos de personas especiales, allegadas, de nuestra familia. Un tiempo para que recuperemos tantas actividades que como casa habíamos perdido. El sentarnos a compartir una cena, una conversación grata, a ver una película interesante, a sentarnos a leer la palabra de Dios, a orar los unos por los otros, por los nuestros, por nuestros amigos, conocidos, por todas las necesidades que requiere este mundo que oremos en este momento. Tercera instrucción, edifica la casa. Edifica la casa es, hazle de nuevo al Señor un lugar en tu corazón. Pero ¿sabes qué? Hagámoslo de la manera correcta. Hagámoslo como debe ser. Démosle ese lugar que le corresponde, ese primer lugar, el lugar que Él merece. Restablece entonces tu tiempo de oración personal, tu tiempo de alabanza que va a enriquecer tu espíritu y lo va a llenar de gozo a través de estas melodías que te van a traer estos mensajes donde te revelan
quién es Dios y te llenan de esperanza. Establece tu altar familiar y vuelve en este tiempo a instruir a tus hijos en la palabra de Dios. Sabes que esta no es la primera vez que el sistema de funcionamiento del mundo, tanto económico como social, se detiene. Algo diferente es que nos haya tocado a nosotros vivirlo. Pero mira, a esta gente de esta época que te estoy contando, vivieron algo similar, por otras causas, pero todo lo de ellos también se puso en pausa. En el versículo 10, el Señor nos dice: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Imagínense esto. En ese momento ellos se fundamentaban en la producción de trigo, de olivos y de uvas. Y dice que todo cesó por causa de una sequía. Los trabajos de ellos también cesaron. El alimento cesó. La lluvia cesó. No volvieron a participar de ninguno de sus trabajos. Entraron en un receso económico muy fuerte para su época. Pero dice que allí tanto los gobernadores principales como los líderes religiosos, como todo el pueblo, escuchó en ese momento la palabra de Dios a través del profeta Ageo. Y el resultado fue este: y temió el pueblo delante de Jehová. Y ese temor no es que tuvo pánico, que se estremeció, que tuvo un susto profundo por lo que el Señor había dicho. Este temor se refiere a algo súper importante. Cuando el pueblo siente el temor de Jehová, se refiere al espíritu de temor de Dios. El espíritu de temor de Dios es aquel que viene sobre la tierra y que despierta la conciencia del hombre de quién es Él, pero de quién es Dios. Así que si nosotros nos habíamos olvidado de quién era Dios, de quién era el que gobernaba realmente, de quién era el que tenía que ocupar ese primer lugar en nuestra vida, este es un momento muy adecuado a través del cual Él nos lo está recordando. Él es el Dios que tiene en sí mismo su poder para llegar con algo sorprendente en esta época, inimaginable, y poner todo en pausa. Yo no sé cuál será el sentido de todo esto, pero podemos aprovecharlo de una manera especial para que nos pongamos en orden, a cuentas con Él, reorganicemos nuestras prioridades. Este tiempo es un tiempo de arrepentimiento. Arrepentimiento significa volvernos de nuestros caminos. Es un tiempo de alineamiento. Empecemos a caminar en los caminos que Dios se ha trazado. Y un tiempo de entrenamiento. ¿Entrenamiento para qué? Para esa gran cosecha que está preparada, para esa multitud de personas que van a conocer del Señor y donde tú y yo estamos preparándonos para ser esos instrumentos efectivos en sus manos para alcanzar a otros. Y pasa algo extraordinario en esta historia. En el versículo 14, mira, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Mira, el Espíritu de Dios fue derramado sobre el pueblo. El Espíritu de Dios es derramado sobre nosotros en este momento. Esa necesidad
por Dios, ese anhelo, ese algo que está sucediendo en los corazones de la gente que a veces no saben ni cómo explicarse, ni cómo expresarlo. ¿Por qué ese sentir de buscar a Dios de una manera como no lo estaban haciendo, o ese sentir la presencia de Dios de una manera excepcional que tampoco le hayan explicación? Dios ha despertado nuestro espíritu, ese espíritu que estaba adormecido, ese espíritu que estaba aletargado y distraído. Dios nos lo ha despertado. ¿Para qué? Para que vengamos a su encuentro. Ni siquiera es un esfuerzo de parte propia. Él mismo lo está generando en cada uno de nosotros. Así que este tiempo maravilloso no podemos dejarlo pasar por alto. Es un tiempo especial en la historia y no podemos permitirnos que cuando todo esto haya pasado, nosotros hayamos quedado iguales que como en el momento en que entramos a este periodo que estamos viviendo. El Señor nos anima para alcanzarlo. Ese pueblo estaba afligido, estaba abatido, cansado, no solo físicamente, su estado emocional. Había empezado un decaimiento en ellos. Construían el templo o se dedicaban al cuidado de sus casas, a producir. Me imagino que ellos también tenían preocupaciones acerca de su bienestar económico, del cuidado de sus familias, de su propia salud, de unas amenazas de los pueblos vecinos que eran enemigos que nunca pararon de acecharlos. Sea lo que sea, en la manera como te estés sintiendo, lo que estés pensando, acuérdate de algo en particular en este momento. El Señor está con nosotros, no está solo. Él nos está dando ánimo, no nos ha abandonado y no nos va a dejar. Así que me despido, pero no antes sin recordarte que pongamos por obra estos puntos que hemos aprendido el día de hoy. Edifiquemos nuestro tiempo de oración, reforcémoslo un poco más. Permitámosle al Señor que abra nuestros oídos, nuestros ojos espirituales para que nos enseñe esas nuevas cosas que quizás hasta hoy no hemos entendido, conocido. Vamos a un nivel más allá con Él. Y quiero orar por ti antes de finalizar. Señor, gracias por cada una de estas personas a las cuales me has permitido llegar en este momento. Yo las bendigo a ellas y a los suyos. Yo te pido que pongas un cerco de protección a su alrededor, guardando sus casas. Guarda su integridad emocional, así como la física. Yo te pido que sean sus cuerpos resistiendo toda enfermedad y que no pueda entrar plaga a ninguna de sus casas, Señor. Si hay alguno de ellos o de sus familiares que ya se encuentran enfermos, pon tu mano de sanidad sobre ellos y rescátalos. Que pasen a ser parte de la lista de todos aquellos que han podido recuperarse de esta enfermedad, Señor. Si es una enfermedad diferente, obra también en ellos y rescátalos con tu sanidad divina. Por favor, Señor, opera en nuestras emociones para que sea avivado en nosotros el espíritu de esperanza, el espíritu de gozo y el espíritu de paz que puede esperar en ti confiadamente de que tú estás obrando. Gracias, Señor. Gracias a todos, bendiciones, saludos y nos veremos pronto.